Buenas noches. Los festejos del Bicentenario han desatado una serie de análisis que creo son cuanto menos frívolos. Adjudicarle chances al gobierno nacional exclusivamente por los resultados de lo que ha sucedido en la ciudad de Buenos Aires me parece que no se corresponde con algo que debiera ser un poco más profundo. Si el gobierno nacional está mejor por un festejo, estamos, me parece, fritos como nación. Creo que en los programas anteriores dimos algunas claves de lo que en particular me parecía estaba sucediendo en la República Argentina y ahora ha tenido correlato con la realidad. ¿Qué es la realidad en este caso? Lo que muestran las encuestas. Decíamos, obviamente el gobierno está mejorando la imagen, hay una situación económica que tiene a la palabra crisis allá lejos, se puede vislumbrar, si se quiere, cierto brío en el consumo, y considero que lo más trascendente a la hora del análisis tiene que ver con el desplome de la oposición. Tal vez la sociedad puso demasiadas expectativas en el 28 de junio del año pasado o en los resultados de las elecciones legislativas, sin entender quizás que le había depositado el voto a distintos partidos, a distintas fuerzas, y que eso, a la hora de poner en práctica a una oposición, si se quiere, unívoca, con un discurso bastante parecido de todos los sectores, bueno, mostraba poca correspondencia con la realidad. La oposición en estos momentos está definiendo quiénes van a ser sus candidatos para el 2011 y el gobierno ha encontrado en cierta, en cierto núcleo duro, porque esa fue la estrategia, ha logrado avanzar. Pues bien, para llegar al 40% que quieren Kirchner and Kirchner, necesitan un 10, un 8, un 12, vaya uno a saber cuánto, pero no lo va a conseguir por las vías que está utilizando hasta ahora, radicalización del discurso, cierto giro a la izquierda. Necesita, si se quiere, entre comillas, abuenarse con esa sociedad, con esa clase media, urbana y rural, que se fue fundamentalmente en medio del conflicto por el campo. Ahora bien, si de gestos se trata y de gastos se trata, que nadie piense que el kirchnerismo va a ahorrar algo de acá a lo que resta para las elecciones del 2011. No, se va a profundizar esta gestualidad que ha ensayado con los festejos del Bicentenario y que debe decirse, salieron muy bien, porque hay otra tendencia a decir, no, esto fue pese a los Kirchner. No fue ni pese ni por los Kirchner. Hubo una organización que corrió por parte del gobierno nacional, que estuvo muy bien hecha, y obviamente la gente sintió necesidad de pasar por encima de las rencillas políticas. Y les decía, tampoco va a ahorrar en gastos. Se van a venir aumentos de las jubilaciones, se van a venir aumentos de las distintas asignaciones, de los subsidios, y alguien se preguntará, ¿y qué pasará con la inflación? Y yo me pregunto también, ¿qué pasará con la inflación? De todos estos temas y de otras cuestiones que tienen que ver con la política del día a día, vamos a dialogar tras el primer corte con el diputado nacional de PRO, Federico Pinedo. Diputado Pinedo, bienvenido a En Profundidad. Un placer. La primera pregunta es, ¿en qué anda la oposición? A lo mejor diciendo que sea demasiado abstracto hablar de la oposición. No es abstracto, no. La oposición tiene un núcleo más duro, que es el radicalismo, la coalición cívica, el peronismo federal y el PRO. Y después tiene, y algunos partidos provinciales, y después tiene un sector más independiente, que es el de Pino Solanas,
que tiene algunas contradicciones internas además. El núcleo duro tiene una agenda común, que es la agenda institucional, el tema del Consejo de la Magistratura, el tema de los decretos de necesidad de urgencia que ya se votó, el tema de los superpoderes que ya se va a empezar a tratar, el tema del INDEC, el tema de los temas agropecuarios, ¿no? El tema del organismo de control del comercio agropecuario, se llama la ONCA, el tema de las retenciones, el tema de la asignación universal por hijo para que sea más universal. Así que todos esos temas están como en una especie de programa común de la oposición y están avanzando. Espero que mañana, martes, se apruebe el dictamen de Consejo de la Magistratura, que es una ley muy central, porque fue con la que se inició el gobierno de... fue en el año 2005, en la última parte del gobierno de Néstor Kirchner, y de eso depende la independencia de los jueces, del poder político, ¿no? Así que espero que eso mañana se apruebe en comisión y esté en condiciones de ser tratado unos 10 días en la Cámara. Así que yo creo que la oposición está trabajando sólidamente en esos temas y algunos otros más, la ley de acceso a la información, temas importantes realmente. Así que yo eso lo veo bastante bien en la Cámara de Diputados. En el Senado se complica porque no tiene claro. números, ¿no? ¿Cree usted que hay un crecimiento inesperado del gobierno nacional, de la potencialidad electoral que tiene el kirchnerismo? O a lo mejor la oposición se durmió en los laureles tras la victoria de junio y esto era evidente que iba a suceder. No creo ninguna de las dos cosas. Creo que el kirchnerismo, lo que le pasó es que había caído a niveles ridículamente bajos. Los americanos dicen que estudian política, dicen que no se puede gobernar con menos del 40% de aprobación. El kirchnerismo había llegado a tener menos del 20%, entonces ahora subió arriba del 20%, menos del 30%, y bueno, es normal que un gobierno tenga ese nivel de aprobación, es bajo, por supuesto. Me parece que el kirchnerismo no tiene posibilidad de ganar la próxima elección. Tiene un rechazo del 60%, es un sistema de doble vuelta, hay que sacar la mitad más uno de los votos en la segunda vuelta, así que me parece que no tiene posibilidad de ganar. Con respecto a la oposición, si se durmió en los laureles, la verdad que no tanto. Lo que pasó fue que Kirchner adelantó la elección, la hicimos el 28 de junio, la oposición sacó el 70% de los votos en distintas alternativas, y la mayoría kirchnerista se terminó el 10 de diciembre, así que del 28 de junio al 10 de diciembre nos llenaron la cara de dedos, eso fue lo que pasó. La gente creía que había ganado la elección, en realidad estaban los kirchneristas con mayoría propia, y empezamos a sesionar el 1 de marzo, porque Cristina no quiso convocar en medio del despelote de las reservas. Así que, como no podíamos sesionar hasta el 1 de marzo, bueno, empezamos a sesionar el 1 de marzo y tuvimos estos meses que hemos hecho algunas leyes importantes. El rechazo de los DNUs de las reservas, el tema de los decretos de necesidad de urgencia como ley nueva, y ahora todas estas cosas que han ido avanzando en comisiones, que es un trabajo conseguir consenso de Pino Solanas al PRO, el radicalismo, la coalición cívica, el peronismo federal. Es un trabajo. Un trabajo interesante, ¿no? Porque me parece que eso va a ser el futuro de la Argentina después de los Kirchner. Todos esos que estamos ya acostumbrados a ponernos de acuerdo, nos vamos a seguir poniendo de acuerdo y eso le va a dar a la Argentina otro aire, me parece. Uno ha escrito y lo ha dicho acá que Macri hizo todo mal. ¿Estoy equivocado yo? Y seguro, nadie hace todo mal. Bueno, en los temas más trascendentes, ¿no? A ver, no, Macri tenemos que verlo como dirigente nacional y como dirigente de la ciudad. Él se dedicó casi todo el tiempo como gobierno de la ciudad. Y él tenía ahí una serie de promesas electorales y de problemas reales de la ciudad. Entonces tenía un problema grave de inundaciones y entonces hizo una obra espectacular que va a terminar el año que viene de entubamiento de un arroyo subterráneo. Políticamente, digo que hizo. No, bueno, pero eso es una cosa. Después, reclamo de seguridad, hizo la policía. Y ahí se puede decir que hizo las cosas mal, porque cuando uno pone una policía al lado de otra policía que es la federal, que se va a comer un bife es casi una garantía. Se compró un problema, pero el tipo se lo compró y dijo, bueno, yo pago el precio, porque esto es lo que yo me comprometí a hacer cuando me votaron. Así que lo hizo y se compró el problema y ahora lo están persiguiendo en la justicia penal. Pero bueno, hay que bancarse las cosas cuando uno quiere cambiar alguna realidad. Después en materia educativa hizo algunas cosas bien, importantes, me parece a mí.
la computadora por alumno, el inglés obligatorio, las obras de las escuelas que eran un desastre, que no tenían ni gas. Bueno, se hizo un avance. En materia de salud es el punto más crítico, me parece a mí, pero de todas maneras se incorporó a, creo que 1.400 profesionales por concurso, 150 enfermeros por mes. Hay adelantos de gestión, y por supuesto hay críticas. Yo siempre digo que si nosotros nos medimos contra el ideal que nosotros creímos que tenemos que llegar, valemos 5 o 6 puntos sobre 10. Y si nos medimos contra los que estaban antes, valemos 8 puntos sobre 10. Y hay que trabajar en eso. Hay cosas que son de largo plazo. La seguridad es de largo plazo, el tema de las inundaciones es de largo plazo, el tema de educación es de largo plazo, pero algún día hay que empezar. Y bueno, eso, yo creo que es un gobierno razonable en medio de las circunstancias. Porque también, como le dije lo anterior, noto que pese a temas muy trascendentes, como son, por ejemplo, el tema de las escuchas, del procesamiento, tampoco ha bajado demasiado en la consideración pública. Además, le diría que no ha bajado. Con lo cual uno dice, ha estado en los primeros planos siempre por noticias desagradables. En cuanto pueda llevar adelante, en cuanto pueda cambiar estas circunstancias, me parece que tiene una potencialidad muy alta. Mauricio, desde que empezó a hacer política, decidió hacer política para cambiar las cosas, ¿no? Y eso tiene un costo. Y además se enfrentó desde que empezó con Kirchner. Y la verdad que está probado a prueba de balas con la campaña negativa que le hizo Kirchner desde que empezó a hacer política. En la campaña del 2003 fue un asco directamente. Y después siguió, así que eso él lo tiene como asumido eso, ¿no? Lo que le preocupa muchas veces es no poder concretar las cosas, no poder ejecutar temas por problemas con el gobierno nacional. Él le tiene un poco de bronca a la política en el sentido de cómo puede ser que por razones partidarias se trabe una obra, ¿no? Eso es una cosa que, y bueno, eso es la política y hay que acostumbrarse a que eso va a ser así, pero siente como frustración de esas cosas. Por ahí intenta acordar algo con el gobierno nacional y bueno, le ponen un botín acá y bueno, entonces pues sí, pero yo creo que es uno de los elementos de cambio de la política argentina. No va a ser la solución del mundo, sino que la solución de la Argentina es empezar con más modestia a respetar la ley, a hacer cada día unas cosas un poquito mejor, a avanzar, a respetarse, a tolerarse. Y eso, en ese esquema él es un componente interesante de la política argentina, aunque a uno no le guste, Mauricio. Pero a los que nos gusta, nos parece que nos da como ánimo de estar cambiando la realidad. ¿Y cómo imagina usted que va a ser todo este tiempo que resta hasta el 2011? Porque hablaba yo en la editorial, de un estilo que le sirvió a Kirchner para crecer un poco. Pero imagina uno que para recuperar a esos sectores que se fueron, no basta con Eve de Bonafini, con determinados sectores. Yo creo que Kirchner ha lanzado una carrera, ¿no? La carrera se acaba el día de la elección, fin del 2011. Y el tipo, de acá hasta el 2011, va a tirar la casa por la ventana. Tirar la casa por la ventana quiere decir endeudar y obligar a los que vengan después de él, y no le importa nada. Si hay que aumentar las jubilaciones a un nivel que no se puedan pagar, no le importa nada, lo va a decir que lo va a aumentar. Si hay que aumentar la asignación por hijo a 600 pesos, lo va a aumentar. Me parece a mí, y eso va a ser una carrera que hemos conocido muchos argentinos entre la inflación y los salarios, ¿no? Entre el aumento de los precios y el aumento de los salarios. Él quiere aumentar los salarios también, y eso en un momento va a explotar. La gran duda es si va a explotar antes de la elección o después de la elección. Y yo lamento mucho que jueguen a la ruleta así con la Argentina, ¿no? Porque si vos sabés que va a explotar, poner en juego la explosión, otra explosión más de la Argentina, es intolerable, con 35% de nivel de gente que no llega a las necesidades básicas mínimas, que es el nivel de pobreza. Es como una canallada, pero es lo que yo veo. Yo creo que viene a tirar la casa por la ventana, a tratar de llegar así arañando al 40% de los votos para tener 10 puntos de diferencia contra el segundo y ganar la elección, porque sabe que no puede ganar la segunda vuelta.
Yo creo que eso no va a alcanzar y me temo que vamos a entrar en un desbarajuste inflacionario otra vez más terrible. Igual yo soy muy optimista en el día después, ¿no? Yo veo que toda esta oposición, que probablemente vaya en dos sectores a enfrentarse en la elección, ¿no? ¿En dos o en más? No, yo creo que en dos. Creo que va a estar Kirchner, va a estar los radicales con sus aliados, la coalición cívica, probablemente el socialismo, y el PRO intentará hacer lo que ya hizo en la provincia de Buenos Aires, de un acuerdo con el peronismo no kirchnerista y otros sectores provinciales para generar una alternativa que pueda ganar la elección. Me parece que eso va a ser, y me parece que el sector nuestro y el sector de los radicales finalmente en el gobierno de cualquiera de nosotros va a colaborar desde el Congreso, y que el futuro va a ser un futuro de mucho más diálogo, mucho más respeto de la ley, y eso va a hacer que la Argentina salga como un avión al chorro. La Argentina es un país impresionante, a pesar de todos los desastres que hacen los políticos, que hacemos, que nos peleamos, que la guerra, que la batalla, que toda esta cosa bélica que tenemos, la Argentina sigue funcionando, ¿no? Así que con tranquilidad y respeto a la ley vamos a hacer un avión. En este tiempo de buena sonda, a usted le tocó sacarse una foto con el demonio, con Moreno. Sí, pero eso demuestra lo mal que estamos, ¿no? Claro. Única invitación que yo recibo como jefe de un bloque opositor importante al acto, un acto del Bicentenario. Yo creí que era una inauguración de una galería, pero resultó ser un acto de Cristina Kirchner, que me invitaban a que la aplauda. pero bueno, yo llegué ahí a la Casa de Gobierno y me encontré con Guillermo Moreno, a quien conozco hace más de 20 años, y entonces lo saludé con un abrazo a Moreno, que hace todo lo que yo creo que no hay que hacer. Claro. Pero bueno, eso no quiere decir que no salude a alguien. Entonces, eso generó una noticia política, lo cual es extraordinario. Que alguien salude a otro, claro, genera una noticia política. O las críticas que recibí. Gente que me dice de todo, ¿cómo saludás a ese tipo? ¿Qué sé yo? Bueno, yo no voy a pedir permiso ni perdón para saludar a alguien. Claro. Por eso le quería decir... Si no, no tenemos destino, digamos. Digo, esa crispación de la cual se habla en Buenos Aires es tal, y en este caso, ¿usted nota diferencias hoy que estuvo en Rosario con lo que sucede aquí? ¿O es una, como dice el kirchnerismo, es una realidad inventada por determinados analistas de opinión? Hay mucha bronca de la gente. Hay mucha bronca de la gente con el gobierno y me parece que la gente por ahí se le va la mano, ¿no? Pero la elección del 25 de mayo, la elección de la gente en la calle con paz, con tranquilidad, masivamente, tomando la calle como cosa propia, fue que los grupos extremistas, violentos, de enfrentamiento, de división, son grupos muy chiquitos. Ahí está toda la gente y no hay un solo tipo de esos, de los grupitos de choque, de violencia y demás. Así que por más bronca los mismos tipos que me insultan a mí por abrazarme con Moreno son los que insultan a la presidenta por ir al Colón. Claro. Y es exactamente lo contrario. Digo, si querían que yo no salude a Moreno, tendrían que haber dicho que bien Cristina que no fue al Colón. Y si querían que fuera al Colón, me decían que bien que vos saludaste a Moreno, pues, ¿no? Sí, además a la hora del análisis político es como que todas estas cosas suenan reduccionistas, criticar por el Colón, sí, criticar porque fueron... Una tontera. Además, lleno de pequeñeces, ¿no? Gente que dice, bueno, ahora Macri le va a venir bien que no haya ido la presidenta, o le va a venir bien para su campaña presidencial que hizo un acto del Bicentenario. Entonces, ¿qué va a hacer? Y no se puede trabajar así. Si haces el Colón, haces el Colón. Sí, o acá está el pueblo y allá están los cajetillas. Un minuto de popularidad, ¿viste? ¿Qué sé yo? Eso no puede ser así. Y sí, el pueblo y los cajetillas. El día ese, el pueblo y los cajetillas, estaban toda la gente de los dos actos en la avenida 9 de Julio. Yo estaba del otro lado de la 9 de Julio, así que tuve que cruzar para ir a Colón. Y crucé vestido de traje azul, y alguno que otro me conoce ahí en la ciudad de Buenos Aires. No tuve ningún problema. Y habré cruzado por adelante de 2.000 personas, ¿no? Por adelante no, por el medio. Y así que yo creo que eso demuestra la realidad. La realidad es que hay grupos dirigentes peleándose y dividiendo la sociedad, que yo viendo obtener un rédito político, y la enorme masa de la gente que son argentinos normales, que trabajan, que son mejor que sus dirigentes. Federico Pinedo, muchas gracias por haber estado en el programa. Un placer. Estuvimos con el diputado nacional de PRO, Federico Pinedo. Tras el corte,
el senador provincial. Le vamos a preguntar si es precandidato a gobernador, Juan Carlos Mercier. Estamos con el senador Mercier, como lo anunciábamos. El senador Mercier ha sido ministro de Hacienda de la provincia. Bienvenido. Gracias, Mauricio. Y la pregunta es, bueno, ¿es ya precandidato a gobernador? No, yo lo que he dicho en reiteradas ocasiones, y lo mantengo, ¿no? Que me parece que un proyecto significativo para nuestra provincia y para nuestro país es el de Reutemann presidente. Para eso he trabajado y sigo trabajando. Creo que si eso lo logramos concretar y a mí me dan a elegir, yo quisiera ser precandidato a gobernador. Pero si en ese proyecto y para lograr ese proyecto me piden ser jefe de bomberos, voy a ser jefe de bomberos. ¿Y va a ser candidato Reutemann? Yo aspiro a que sí. Creo que todavía son tiempos lejanos en los que maneja habitualmente el Lole, pero no me cabe duda que hay que trabajar hacia en el buen sentido. ¿Qué significa en el buen sentido? Es decir, poner todos aquellos que aspiramos a que él sea candidato, nuestros talentos, nuestros apoyos, sin reclamos de posicionamiento ni pretensiones que hagan inviable esa candidatura. Me parece que desde lo más modesto que uno le pueda ofrecer, el sentimiento, el deseo, hasta los conocimientos o los aspectos empresariales o sindicales que se puedan poner como apoyo políticos, parece que hay que ponerlo a disposición de esa candidatura y dejarle el manejo estratégico en cuanto a tiempos y en cuanto a alternativas de armado de equipo eventual de esa candidatura en sus manos. Me parece que eso es lo que yo por lo menos siempre estuve al lado de él desde ese punto de vista, ¿no? Poniéndome a disposición, trabajando y haciendo posible porque la verdad, Mauricio, creo que la provincia de Santa Fe, más allá de que nunca tuvo un presidente santafesino, tuvo y tiene hoy la necesidad más que nunca de tener una visión distinta a la que tiene hoy el matrimonio Kirchner. Es decir, yo lo veo en tres ejes. Lo veo desde el punto de vista del federalismo, donde desde la provincia más importante, Buenos Aires, ha pasado a ser dependiente del gobierno nacional. Esto crea serias perturbaciones en el manejo de la cosa pública. No hay responsabilidades cuando no hay. Si vos tenés recursos, bueno, sos responsable. Si no tenés recursos, trasladar la responsabilidad. El segundo eje me parece que es la inserción, la reinserción de la Argentina en el mundo, tanto en el mercado comercial, financiero, diplomático, institucional. Es decir, Santa Fe está padeciendo gravemente esa falta de inserción, es decir, lo que son sus actividades productivas, lo que son sus competencias naturales en la búsqueda de un progreso y una felicidad para su pueblo, lo tiene hoy cercenado. Y yo diría que si estos dos temas tienden a mínimamente corregirse, el tercer aspecto, que es un aspecto institucional, de la calidad, de la relación, de la eliminación, de la crispación. Bueno, Reutemann es una persona que ha demostrado tener la serenidad y el buen trato y la afabilidad para que uno pueda discutir, pueda disentir, pueda aportar y no ser visto como un enemigo dentro de la política. Y yo creo que eso es lo que aspiro esencialmente, que esto cambie. Me parece que él nos puede dar ese camino, y entonces sí, la aspiración a ser gobernador pasa a ser algo subyugante, porque te insertás en un proyecto superador en la Argentina y que le va a dar una posibilidad a nuestra provincia de recuperar un posicionamiento local e internacional invalorable, ¿no? Porque es verdad que Reutemann corre con, si se quiere, una ventaja, ¿no? El grado de conocimiento del 100% le permite demorar un poco la candidatura. Ahora bien, esta demora ¿no condiciona demasiado al justicialismo santafesino? Sin duda, pero bueno, están aquellos que no están tan comprometidos y que a lo mejor pueden tomar un camino. No es mi caso.
Hay muchos que me han dicho, bueno, pero ¿qué pasa si Reutemann no juega? Bueno, que para mí es fundamental que juegue, claro. No para mí, no para Mercier, sino para mi provincia y para mi país. Entonces yo apuesto, casi te diría, todo o nada. Y a lo mejor hay otros dirigentes del justicialismo que no ven eso como una necesidad vital y asoman otras cabecitas como a lo mejor buenos dirigentes del justicialismo y que los atrae como candidatura temprana y se van detrás de esa precandidatura a presidente que a lo mejor no colisiona frontalmente con Reutemann. Bueno, pero cada uno mide los tiempos y las oportunidades. Yo estoy acostumbrado a esperar con Reutemann y me ha dado grandes satisfacciones en la vida, me ha dado grandes oportunidades que yo las valoro y creo haberle sido leal y haberle respondido de la mejor manera, no digo que sea insustituible, pero digo de la mejor manera en sus distintas funciones políticas, ¿no? El contexto de un país que, bueno, uno nunca sabe cómo va a terminar, hay un brote inflacionario y demás, pero bueno, no asoma la palabra crisis. Sí. Que haya un país en condiciones más o menos estables de lo económico, me parece que eso, hasta eso le facilita la candidatura a Reutemann. No hay duda que un país caótico, un país que no tuviera el control básico desde el Estado de los resortes de la economía, de la finanza, no sería un clima ideal para que él tome esa decisión. Coincido con vos, Mauricio. Pero también creo que la Argentina, no Reutemann, ahora al revés, la Argentina no se merece que pasemos por un escarnio, claro, nuevo escarnio. Me parece que los argentinos, una o dos generaciones, hemos padecido suficientes crisis económicas como para tratar de evitarla, y el kirchnerismo, el matrimonio, tiene la obligación de evitarlo. Me parece que más allá de la oportunidad o no de su reelección, hay algo mínimo que es exigirle que en este contexto donde la Argentina ha estado medianamente fuera de los grandes problemas que hay en el mundo, tiene las potencialidades como para corregir todavía algunos errores y reinsertar la producción, el flujo de bienes, proteger sus calidades digamos, individuales y colectivas que tiene esta sociedad y darle una oportunidad a un nuevo presidente, no a un nuevo mandato de ellos, a un nuevo presidente, que eso elevaría la categoría de lo que fue la gestión de ellos, ¿no? Rossi sentado ahí, Agustín Rossi, me decía hace poco, bueno, si el justicialismo disidente juega por adentro del partido a nivel nacional, en Santa Fe va a haber una gran interna para definir quién es el candidato a gobernador. Pero si el justicialismo disidente va por afuera, que ni sueñen con jugar en una gran interna. Sí, en realidad nosotros el que dijo que iban a ir por fuera era él. En realidad el que empezó a hablar de que el Frente por la Victoria iba por fuera del justicialismo, porque el justicialismo no los representaba, palabra más, palabra menos, fue Rossi. Me extraña que ahora invierta la prueba a la carga. ¿Quién es justicialista? A ver, yo creo que más allá de los problemas que tenemos a nivel nacional, donde evidentemente se hace difícil imaginar cuál va a ser el escenario, si va a estar todo el justicialismo luchando dentro de una interna, lo cual desde el punto de vista democrático y político sería lo ideal, y cumpliríamos con el mandato de Perón, de que el que gana conduce y el que pierde acompaña, pero hay alguien que tiene la responsabilidad de generar esas condiciones, que es casualmente y no menor el propio Néstor Kirchner. A nivel local, ese fenómeno estaría ligeramente invertido, porque acá está más integrada la conducción del partido entre un sector y el otro, pero digamos que si esa garantía se da en la provincia de Santa Fe, de que el que tenga la representación mayoritaria conduzca todo el justicialismo hacia un proyecto, creo que hay un proyecto político de victoria casi asegurado en la provincia de Santa Fe. Ahora, si no es así, el resultado es muy incierto. Se habla, en el otro bloque vamos a hablar de las condiciones económicas de la provincia. En este tramo político se habla de Barletta, candidato a gobernador de la Unión Cívica Radical, incluso del Frente Progresista. Usted lo conoce más, es intendente de Santa Fe. ¿Cómo califica la gestión Barletta? En realidad yo lo conozco
De antes. Es decir, yo he sido docente universitario, he sido consejero en el Consejo Superior por mi facultad, en un proceso previo o inmediatamente previo al que él sea rector de la universidad. Es decir, que tuve, desde siempre, ¿no? He sido dirigente estudiantil, etcétera, etcétera. La figura de Barletta en la universidad, primero hay quien dice que nunca dio una clase Barletta, pero llegó a rector. Mire usted. Entonces, alguna habilidad burocrática administrativa el hombre tiene para acceder a determinados cargos de conducción. Y también es cierto de que usó todos los medios a su disposición para llegar desde allí a la municipalidad. Y cuando digo todo, inclusive algunos cuestionables desde el punto de vista ético, y por algo en el Juzgado Federal de Santa Fe hay cuestionamiento a su administración dentro de la universidad. Superado eso, o más allá de esa valla, no hay duda que él llegó con un proyecto basado también en las crisis hídricas que tuvo la provincia de Santa Fe, en la ciudad en particular. Primero hacia Reutemann y todos los que estaban cercanos a él en el 2003, yo hacía un año que no era más ministro, no me he salvado de que me tiren también y que me peguen, por ahí confunden la fecha, son habilísimos en esto. Le ha pasado a Balbarrey, él entendió que le llovieron 400 milímetros en una semana y no hubo forma de evitar la inundación, pero ahora con mucha menos precipitación le ha pasado a Barletta. Es decir, que aquello que él señalaba como una falta de criterio, creo que él es ingeniero hídrico, en su visión de resolver los problemas de la ciudad, a 2 años y pico, ya tiene los barrios que están con problemas y que algunas cosas no se superan sino con 1.000 millones de pesos, y él no los tiene y no lo tenía Balbarrey y probablemente no lo tenga el intendente que viene. Es decir, la ocupación de lugares muy bajos de la ciudad de Santa Fe tornan crítica y extremadamente costosa la solución de esta cuestión. Entonces, para hacerte concreto, hoy Barletta no tiene en la ciudad de Santa Fe la expectativa que tenía hace 2 años y medio atrás. Eso llevado a imagen positiva se ha reducido sustancialmente. Ser candidato a nivel provincial en esas condiciones hay que verlo. Estamos dialogando con el senador Juan Carlos Mercier. Tras la pausa hablamos de los números de la provincia. Senador Mercier, mucho se ha hablado de qué pasa con los números de la provincia, fundamentalmente porque hay un problema evidente y que viene desde hace mucho tiempo en cuanto a la falta de recursos. En realidad no es falta de recursos, sino gastos que crecen, gastos corrientes, para colmo, no es la obra pública la que se lleva puesta al presupuesto, la obra pública se está subejecutando a niveles del 50% más o menos de lo que está presupuestado, sino que lo que crece por encima de todos los pronósticos y todos los proyectos es el gasto corriente. Y los recursos, a pesar de que han crecido significativamente, no alcanzan ese mismo crecimiento, digámoslo. Esto termina a 2 años de gestión, cuando uno hace la mitad de la gestión de Wiener y la compara con el cuadro inicial, vos tenés esta realidad. Wiener tenía 1 peso por cada peso de deuda que había en la provincia, lo cual era una situación, no sé si San Luis o algún otro la tenía, pero realmente excepcional. Las deudas incorporadas básicamente todo lo que era exigible en ese momento, consolidado o no. A 2 años de su gestión, hoy tenía 1 peso por cada 3 de deuda. O sea que ese fenómeno refleja lo que te dije previamente. Es decir, evidentemente se consumió parte de los ahorros, se generaron déficit, el déficit se está transformando en endeudamiento. El endeudamiento primero es flotante y después se empieza a comprar mal, porque no te olvides vos que todo proveedor del Estado, cuando le pagan bien tiene un precio y cuando le pagan mal tiene otro precio, o se retira de las licitaciones y te deja cautivo a vos, Estado, de una pequeña dotación de proveedores que multiplican por 2 o por 3 lo que normalmente te vendían antes. Entonces
se va agravando la mala gestión de compra y por ende se va agravando lo que yo llamo el producto final del Estado. Yo esto lo he explicado en pocas palabras. Si vos tenés una fábrica de autos y el gerente de la planta te dice, mire, fabriqué 400 cubiertas, 100 chasis y 100 motores. Y dice, ¿dónde están los autos? Mire, me falló la parte de ensamblaje, pero vos no tenés auto para vender. En el Estado se ha notado claramente, por ejemplo, tenés un hospital, tenés los médicos, tenés la enfermera, tenés la portera y te faltó la inyección o te faltó la gasa. Entonces, cuando va el ciudadano a preguntar, ¿me puede poner la inyección tal? No tengo esto, no tengo lo otro. Eso es producto de una mala gestión de compra, pero también de una falta de razonabilidad en el gasto, en el equilibrio del gasto. Yo no podría haber nombrado tanta gente o no tendría que haberme expandido tanto en esta área y debía haber cubierto estos insumos, debía haber peleado más los precios, debía haber atendido más este flujo de bienes y servicios. En definitiva, eso hoy está reflejado, como te digo, en números, en mayor endeudamiento, en déficit y Dios dirá cómo va a salir esta cuestión de querer seguir por la misma tesis, con la misma teoría y suponer que si el Estado Nacional no le cumple, que en realidad reconozco y hemos apoyado reclamos ante el Gobierno Nacional, todo que tenga que salir por defecto del Estado Nacional o por exceso del gasto provincial del bolsillo de los santafesinos, que ya ha contribuido con aumento, no sé qué margen de maniobra hay ahí. Y puntualmente, ¿en qué cree usted que se ha gastado mal? Yo te repito, me parece que fue un entusiasmo inicial de suponer que vos tenías 6 ministerios, que podías crear 12 más una secretaría, o sea, duplicar el número de ministerios, sospechar de que en cada pasillo el peronismo le dejaba una bomba de tiempo y que por lo tanto había que llevar una tropa de funcionarios políticos para desactivar esas bombas. Los hechos han dicho que no había ninguna bomba, que estaba la alfombra tendida, que había plata en la caja y que debían haber administrado con prudencia esa tendencia ya negativa que tenía en los últimos tiempos, sobre todo en el último año, la gestión de Obey. O sea, no era una gestión que venía pum para arriba como en el 2003 cuando asume, que le deja sino que al revés, que el equilibrio se venía cayendo. Eso lo reconocemos todos, lo he dicho yo en el recinto, lo asume Ciara. Entonces, bueno, podías aumentar más el gasto corriente y seguir pensando de que mayor incremento de recursos iba a venir por mayor presión fiscal o por lo que fuere. Entonces me parece que cuando eso suceden las dos cosas. O sea, se empieza a comprar mal, se gasta peor y no hay fuentes de financiamiento en ese escenario para la obra pública. Porque si vos vas a un banco internacional y le decís, mire, tengo las cuentas en rojo, quiero un préstamo para hacer un camino, te dice, arregle la cuenta en rojo y después le doy plata para el camino. Y eso no lo ha intentado. Yo diría que septiembre, octubre del año pasado es cuando, ¿no?, te pegás contra la pared, ahí ya era medio tarde y quiere empezar el gobierno provincial a corregir parcialmente esa situación, pero todavía no la ha podido superar. ¿Está cercana a la realidad la cifra de 10.000 agentes que habría contratado este gobierno? Hay un dato que a mí no me lo contestaron nunca, Mauricio, y te lo voy a decir cuál es, el de los jubilados. A mí hay una cosa que me llama poderosamente la atención, que es que el gasto de jubilados, el gasto global, crece más rápido que el gasto de personal. Yo he averiguado así, off the record, y ha sido muy significativo. Entonces, no es solamente lo que han incorporado, sino lo que han repuesto, o sea, lo que se va por... Y yo creo que esa cifra, no estamos lejos de los 10.000, haciendo las dos cosas, ¿no? Lo que brota desde el oficialismo, desde el gobierno santafesino, es que la nación los discrimina. De acuerdo a lo que usted maneja, es un experto en estas cuestiones, ¿eso corresponde a la realidad?
hay cosas donde realmente la discrimina y hay cosas que no le da a todas las provincias y que les correspondería a todas. ¿En qué la discrimina Santa Fe? La discrimina en la atención del déficit previsional, pero ya en el segundo trimestre del 2006, la Nación le dejó de mandar la plata del déficit de la Caja de Jubilación. Yo estuve con Obey cuando fuimos a pedir por la avenida de Circunvalación de acá y el puente Santa Fe-Santo Tomé, cuando le dice Obey al ministro del Planeamiento, dice, a ver si esto era en octubre del 2007, a ver si me regularizan la cuenta, que va a venir el nuevo gobernador y yo tengo esto atrasado. Nunca se puso en orden esas cuentas. Hay unos 600, 700 millones de pesos de deudas reconocidas por incumplimientos anteriores que tampoco se la está pagando y que estos dos rubros se lo ha pagado a Córdoba, se lo ha pagado a Entre Ríos, le ha pagado a La Pampa, cosas que, o sea, eso es discriminarla. Ahora, hay otra cuestión como puede ser la obra pública. En esto, bueno, podrá venir Rossi diciendo, mirá, yo tengo acá que se va a hacer esto, la autopista Córdoba, y vendrán otros, no sé, ahí hay un gasto difícil, pero no hay duda que Santa Cruz se lleva la gran obra pública y Santa Fe a lo mejor está por debajo de ese nivel. Y lo que no la discrimina, pero que para mí es un problema de todas las provincias, son las demandas que está entablando la provincia. O sea, el aporte a la caja, al ANSES, el impuesto al cheque, son cuestiones donde evidentemente si Santa Fe tiene razón, la tienen las 24 o las 25 jurisdicciones, pero no es que a Santa Fe no le mande lo que le están mandando a otro, ¿no? En Rosario, Wiener tiene una consideración positiva, aún con los problemas que ha tenido en la gestión. ¿Cuál es la visión del habitante de la ciudad de Santa Fe? Yo aprecio que tenía una imagen al comienzo absolutamente positiva. Me parece que la ha perdido en buena medida, ¿no? Que ha trabajado, no digo de espalda a la ciudad de Santa Fe, pero no le ha tomado cariño a 2 o 3 proyectos esenciales que para Santa Fe son fundamentales. Por ejemplo, es decir, él arguye lo contrario, pero te digo lo que vos me decís, ¿qué es lo que piensa? Por ejemplo, que no se ha ocupado suficientemente del tema del traslado del puerto a Santa Fe. Que es un crédito que estaba del Fonplata, por ejemplo. Que no se ha ocupado suficientemente del puente Santa Fe-Santo Tomé, que recién hoy, mira, yo te dije el 17 de octubre del 2007, junto con Obey, junto con Devido, estábamos discutiendo el tercer tramo de la avenida y yo iba por el puente Santa Fe. Acá ya está la obra en marcha, allá se está licitando el proyecto. 2 años, 7 meses y algunos días posteriores. ¿Hay intencionalidad en hacer eso? A lo mejor no, pero es lo que la gente percibe. La ruta número 1, que va de Santa Fe a toda la costa, cuando Obey se va, esa ruta estaba ejecutándose la ampliación. Es la única forma de bajar. No tenés forma de volver por otro lado. Había 3 manos, querían agregarle una 4ª mano. La pararon, nunca más la reiniciaron. O sea, son cosas que la gente ve. Y yo creo que eso, repito, no sé si hay intencionalidad o no. Pongamos que no la hay. Pero es lo que queda, es lo que en definitiva queda. Y no es que se haya reemplazado eso por otro proyecto trascendente. No lo hay, no lo hay. Para terminar, Mercier, si Rowton es candidato a presidente, Mercier es candidato a gobernador. Si él así lo quiere, y yo estoy totalmente gustoso de llevar adelante ese proyecto en la provincia de Santa Fe, sí. Le agradezco mucho que haya venido al programa. Te agradezco que me hayas dado la oportunidad de dialogar con tus oyentes y un gusto estar con vos. Estuvimos con el senador provincial, Juan Carlos Mercier. Hacemos el último corte, pequeñísimas conclusiones y despedimos el programa. Se desprende de lo que conversamos con Federico Pinedo en el primer bloque, que la oposición apuesta a algo que se insinuaba desde el mismo momento en que ganaron las elecciones el 28 de junio, pero que ahora queda más claro. Apuestan todo al balotaje, es decir, el que pase a esa instancia, el que supere la primera vuelta,
con Néstor Kirchner, se cree hasta ahora, después les voy a comentar algo, bueno, que sea el futuro presidente. Es una jugada que de alguna manera tiene que involucrar a toda la oposición y el kirchnerismo tiene que intentar desde ahora empezar a tejer nuevas alianzas. Es un juego francamente atrapante. Kirchner no va a ser candidato a presidente si no tiene todas las garantías de triunfo, incluso les digo, en la primera vuelta. Por eso hay que estar muy atentos a las negociaciones con quien sea alguno, o algunos, o con algunos, de los candidatos a presidente del peronismo. Les voy a dar más información en los próximos programas. Y por el lado de Mercier, bueno, claro, todo depende de qué haga Reutemann. Obviamente, si Reutemann es candidato a presidente, Mercier puede competir, pero también puede tener un cargo importante en algún ministerio si Reutemann es jefe del Estado. Y la otra novedad de la semana ha sido la unción, si se quiere, que Hermes Wiener ha hecho de Antonio Bonfatti. Yo no estaría tan seguro de que Bonfatti va a ser el candidato a gobernador, ¿no? Habíamos dicho el lunes pasado, va a intentar hacerlo más conocido, y eso puede terminar jugando en la ciudad de Rosario. Puede ser también candidato a intendente Bonfatti, Giustiniani o Lifchitz a gobernador. Son especulaciones, pero bueno, de una vez por todas se blanqueó lo que yo les decía, se venía hablando debajo de la superficie. De estas cosas hablaban los políticos. Ahora aparecen ya en la opinión, al menos publicada, y en algunos meses aparecerá en la opinión pública. Se nos terminó el programa. Volvemos en 7 días en profundidad. Muchas gracias. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves.